Bienvenidos amigos a el 97º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos la actualidad del proceso constitucional, vemos también temas como el día de hoy específicamente y por supuesto con destacadas personalidades del ámbito político. Primero que todo vamos a saludar al Instituto Res Pública. Bueno, nosotros estamos saliendo a través del Instituto Res Pública en este momento, así que suscríbete a este canal. Déjanos tu like, puedes compartir en tus redes sociales con el hashtag Espejo Constitucional. Contarles que desde tempranito ya habían algunos comentarios por nuestro invitado de hoy. Aquí dice Daniela Correa, muy buenos días a todos, saludos a los panelistas. Fuerza don Rodrigo Logan, el único que ha dado la batalla contra la nefasta Agenda 2030. Saludos desde Punta Arenas. Acá Daniela Correa también excelente. Bueno, vamos entonces para aquí vamos a dar más vueltas, ¿no? Nuestro invitado de hoy es abogado, ex convencional constituyente por el Distrito 9. Me refiero a don Rodrigo Logan, a quienes ustedes están esperando. Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás, Lynn? Muy buenos días a todas Muy las personas bien. que nos están mirando, bendiciones y muy honrado por la invitación. Vamos a hacer Muchas, nuestro mayor esfuerzo para que valga la pena. Y muchas gracias a muy, las personas por el cariño que profesan ahí con sus comentarios. sí, ha habido harto interés en ver este programa porque vamos a tratar un tema muy importante que las personas a veces desconocen un poquito y la idea es explicarlo en simple, estos temas tan complejos, ¿no es así? Entonces, comenzamos directo al grano, mi estimado Rodrigo. Bueno, vamos a partir consultándote, ¿qué te parece este nuevo proceso? Tú participaste del anterior. ¿Qué te parece el proceso que está actualmente en curso, que ya casi finalizando el día 30 ya se va a votar completo el texto, ¿no? Así que ya estamos en tierra derecha. ¿Qué te ha parecido? Sí, el proceso es que sabes que aquí trato de hacer un análisis súper objetivo, ¿ya? ¿Y por qué trato de hacer un análisis súper objetivo? Porque recuerda que yo soy una de las personas que cree que este proceso es ilegítimo desde el inicio. ¿Ya? Y para eso no es porque yo lo cree, porque un día me levanté como siendo el Grinch de la política, no pasa por eso. Es porque si miramos, yo trato de que la gente haga un poco de historia y se acuerde primero que el artículo 142 en el proceso anterior el artículo 142 señalaba de que en el caso de ganar la opción rechazo continuaba vigente la actual constitución. Y la actual constitución establece en el artículo 5, mientras no la deroguen, que la soberanía reside en la nación, y se ejerce por el pueblo a través de los plebiscitos establecidos en la constitución y demás normas. Por tanto, este proceso no debió partir, no pudo nunca partir un proceso constituyente, sino por un plebiscito habilitante. Lo mismo que el proceso 22, y eso no pasó. Y lo que me parece más grave es que esta misma constitución, vigente por el artículo 142, ya lo explicamos, en el artículo 65, 64 y 65, establece de que todos los proyectos de ley que cambien la institucionalidad del país o que irroguen gasto al fisco, tienen que tener iniciativa exclusiva del presidente de la República. Lo mismo que el proceso anterior partió por un mensaje presidencial, un proyecto de ley. Recuerden, los proyectos de ley cuando parten del Ejecutivo, del presidente, se llaman mensaje. Cuando parten del Parlamento se llaman moción. El proceso anterior partió por un mensaje del presidente Piñera. Y este proceso no parte por un mensaje del presidente Boric, parte por una moción parlamentaria de los senadores Rincón, Walker, Chaguán, Huenchumilla. Entonces, partió mal, ¿viste? O sea, partimos violando, partimos infringiendo, vulnerando la actual constitución para escribir una nueva constitución. Y eso me parece, desde el punto de vista moral y ético, aberrante. Pero dicho eso, y lo explico así con normas absolutamente, normas de derecho, para que no crea que estoy haciendo un juicio de valor sin fundamento alguno. Pero ahora vámonos al proceso mismo. En el proceso mismo, sí, por cierto, ha sido más ordenado que el proceso del 2022, pero también tiene un sustrato de ilegitimidad desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Se olvida la gente lo que nos están mirando, que cuando fue el 18 de octubre y con los meses posteriores, ¿se acuerdan el grado de apoyo ciudadano que tenían los partidos políticos? Te ayudo, 4%, 4. Y esos mismos partidos políticos fueron los que, sin preguntarnos a la ciudadanía, se juntaron en un grupito
que le llamaron la mesa constituyente, nos crearon una ley especial a su medida para crearnos un proceso a su medida. Porque recuerda que el actual proceso tenía 3 partes. Tenía el comité de expertos, 24 miembros elegidos, no por la ciudadanía, no por el pueblo, sino que elegidos por los partidos políticos con representación parlamentaria. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque fíjate que el partido político que tiene más representación en los consejeros, que el Partido Republicano, como era un partido nuevo, tiene, ¿sabes cuántos consejeros expertos tiene? 1. ¿Cachai? Entonces, exacto, es un buen consejero, perdón, es un buen experto, por cierto, pero 1 de 24. Y los que escribieron el texto el anteproyecto fue esta comisión de expertos políticos, y que después se la pasa a un organismo de 50 chilenos y chilenas, elegidos por el pueblo, la ciudadanía, que es el Consejo Constitucional, donde tenía mayoría el Partido Republicano, y otro estamento, que es el Comité de Admisibilidad, que eran 12, elegidos por los mismos partidos políticos que eligieron a los consejeros, que le llaman los árbitros. Claro. Y así se dio. Entonces se creó un anteproyecto, ese anteproyecto lo discutieron los consejeros se lo devolvieron al comité de expertos, el comité de expertos nuevamente le hizo indicaciones, fue al consejo, el consejo aprobó algunas y quedaron pendientes 32, y esas 32 se formó una comisión mixta. ¿Entre quiénes? Entre el comité de expertos y el Consejo Constitucional, y esa comisión sesionó ayer. Sacaron las 32, no por mayoría, pero sacaron las 32, y hoy día, mañana y pasado va a votar el Consejo Constitucional. Entonces, al final del día, desde el punto de vista de la legitimidad operacional, Tarín, ¿quién escribió esta Constitución? La escribieron los partidos políticos, la escribió el Consejo Experto, ¿cachai? ¿Para qué nos cuentean? Entonces, claro, alguien puede decir, pero Rodrigo, eres demasiado cruel, porque al final da igual que la escriba si queda bien, porque eso yo he escuchado. Y ahí viene el tercer punto. Mi tercer punto es decir, no quedó bien, pues. No quedó bien, y aquí te lo voy a explicar desde mi punto de vista. Y les pido, por favor, les pido a todas las personas que nos están escuchando que lean el texto, que lo lean. Y yo les voy a enseñar una manera para que ustedes lo lean. El secreto del mago. Hay 3 maneras que les voy a pedir a todos los que nos están mirando. La primera es que se metan en el Google y coloquen comparador Constitución BCN, que es Biblioteca del Congreso Nacional. Sí. Y ahí hay un comparador, que es el que tuvieron los consejeros a la vista, que nunca se lo dijeron a la gente, siendo que la Biblioteca del Congreso Nacional se paga con los impuestos de todos los chilenos. Y ahí hay un comparador que te permite establecer por conceptos, por ejemplo, el derecho a la propiedad, y te dice cuál era la norma que está en la actual Constitución, cuál era la que estaba en el anteproyecto de los expertos, cuál era la que estaba en el proceso del 22 y cuál era la que estaba en la Constitución del 25. Entonces tú puedes ver ahí la diferencia de cómo está redactada. ¿Cachai? Sí. La segunda manera que les pido a todos los conciudadanos. Mira, acá vamos a poner el enlace para que lo tengan. Vale. La segunda es que bajen el texto. Bacán. Ese es. Sí. Ese es muy bueno. De hecho, yo lo ocupaba. De repente, en algunos programas me decían, oye, usted qué rápido. Si no es que es rápido, si está ahí la herramienta, ¿cachai? Hay que saberlo usar. La segunda es que bajen el anteproyecto, que hoy día ya está aprobado, o que va a estar aprobado ya, para que esperemos, por el Consejo, y coloquen, cuando lo descarguen, coloquen Control F. Control F significa buscar en el mismo documento. Y yo le pido a la gente, ya que la idea mía, a lo que yo lo llamo, es que se lo lean. Pero si no se lo leen, anoten en un papelito, en una servilleta, aquellos conceptos que para usted sean más importantes. ¿Vale? Por ejemplo, salud, vivienda, educación, justicia, pensiones, carabineros, no sé, familia, los conceptos que para usted sean más importantes. Y después coloque Control F y coloque ese concepto. Y vea qué es lo que dice el proyecto respecto a lo que usted dice. Pero también váyase a la Constitución actual. Váyase a la Constitución actual y haga exactamente lo mismo. Y vea cuál de las dos lo deja más tranquilo. ¿Vale? Esos son los 3 ejercicios que yo le pido. Que vea el comparador, que el Control F en el ¿Documento? El documento del anteproyecto actual y de la Constitución. ¿Vale? Ahora vamos al tercer aspecto que había hablado, de cosas que me parecen peligrosas
y que se la ha esbozado a varios consejeros, pero es como agarrarse a cabezazo con el muro de Berlín, pues ya tienen tomado una decisión. ¿Ya? Y está bien, sí, está bien. Sí, entiendo, se enamoraron de su trabajo y de su proyecto. Pero siento que hay que levantar ciertas cosas. Mira, tú tienes a mano el último documento aprobado por la comisión mixta, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Tú me puedes leer el artículo 3, por favor? Vamos a partir con, te voy a dar 3 ejemplos que para mí son vitales, pero son vitales. Mira, dame el artículo Dame 3. un momento, lo vamos a hacer, porque no tenía el artículo 3 dentro de las posibilidades de mostrar hoy día, Es que pero te lo quiero mostrar porque quiero que lo leamos juntos, porque ese artículo se deriva un montón de otras cosas que voy a decir ahora. dame un segundito. A ver, quizás lo puedo encontrar Si quieres, acá. te lo leo yo. Te lo leo yo. Ah, si lo tienes más a mano que yo. Mira, el artículo 3 del proyecto que nos van a presentar a la votación, al plebiscito, dice: 1. La Constitución, tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, reconoce como límite al ejercicio de la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Es deber del Estado respetar y promover tales derechos. Ese artículo es igual al artículo, el número 1 es igual al artículo 5º, inciso primero de la actual Constitución. ¿Listo? No hay cambio. Perfecto. Pero fíjate en el número 2. El número 2 dice, dice, la Este es el norma, del actual. Este es claro, sobre esta base, ¿no? Del claro, artículo 5 del actual. Diego Ya. es idéntico, pero no es igual. ¿Por qué? Ya. Porque la actual Constitución dice que la soberanía reside en la nación. En Exacto. cambio, el anteproyecto dice que residen los pueblos, en el pueblo. Sí, en el pueblo. Y ese cambio que alguien diga, ay, pero Rodrigo, si es una palabra, es una super palabra, Sí. porque en el artículo 5 habla de los pueblos originarios, y si los pueblos originarios, los pueblos originarios, a diferencia de los demás chilenos, ellos tienen derechos colectivos, y si tienen derechos colectivos y la Constitución les asegura que tienen un pedacito de la soberanía, el día de mañana pueden ir ampliando esos derechos colectivos que yo no tengo por no ser el pueblo originario. Y además que los pueblos originarios se crean por ley simple, ni siquiera por ley de quórum calificado, pues que era lo que establecía la actual Constitución para ese tipo de leyes. ¿Ya? Pero vamos a Acá llegar. Mira, fíjate, dice la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, fíjate. Pero si tú tomas, ahí dice, ahí habla de parte de la nación chilena. Pero si tú claro. tomas el artículo, si tú tomas el artículo 1, cuando habla de, perdón, el artículo 3, que es el que estábamos hablando, fíjate, perdón, el artículo 1, bien digo, sí. Acá está, el artículo 2. El artículo 2 del actual proyecto dice: Chile adopta para su gobierno una república democrática, con separación de poderes y régimen presidencial. Aquí dice, la soberanía, el 2.1 del actual texto, dice, Artículo 2, inciso 1. sí, fíjate que dice, la soberanía reside en el pueblo de Chile. Sí. Lo que pasa es que no lo encuentro, lo vi Y no en te el preocupes, programa pasado. yo lo leo acá. Dice, la soberanía reside, es que para explicar ese artículo, la soberanía reside en el pueblo de Chile, nación única e indivisible. O sea, ya la soberanía para este constituyente no reside en la nación, sino que reside en el pueblo. Y la palabra pueblo se interpreta como los pueblos. Entonces Chile deja de ser una nación-estado para ser una comunidad-estado. ¿Ya? Porque somos la conjunción de varios pueblos para formar el pueblo de Chile, ¿correcto? En cambio, Correcto. Ahí está el artículo 3, perdón, que lo encontré por fin. ahí está, 3.1, ahí está, ¿viste? Sí, el número 1 dice: el Estado de Chile adopta para su gobierno la República Democrática con separación de poder y régimen presidencial. La soberanía reside en el pueblo de Chile, nación ¿Viste? única e indivisible, exactamente, y se ejerce por ¿Te elecciones fijaste que periódicas. tú acabas de mostrar el artículo 5, que el artículo 5 de la actual Constitución dice que la soberanía reside en la nación? Exacto. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia, Rodrigo? Que cuando tú hablas de nación, estás diciendo que todas las personas de esa nación son iguales. No hay gente de primera y de segunda. Porque somos todos parte de la misma nación y como Exacto. parte de la misma nación tenemos la soberanía. En cambio, cuando tú lo haces por pueblo, cada pueblo tiene su idiosincrasia distinta.
Y además la misma Constitución te establece que hay ciertos pueblos que tienen derechos colectivos que yo no tengo. Exacto. Entonces no es menor porque esos pueblos tienen un pedacito de la soberanía de Chile también. Y el día de Dere- mañana podrían pedir aumento de sus derechos, válidamente, por cierto, porque la Constitución se los establece. Y yo les voy a decir al tiro que uno de los derechos que van a pedir, acuérdense de mí, acuérdense de mí. Acuérdense que tenemos a los hermanos Aymara en el norte. Y los hermanos Aymara no solamente están en Chile, hay hermanos Aymara en Perú y hermanos Aymara en Bolivia. Y, claro. y uno de los derechos colectivos que ellos tienen es agruparse como pueblo y originario. Entonces podrían perfectamente pedir una salida soberana al mar de los aymaras bolivianos pasando por el territorio chileno, absolutamente, pero absolutamente permitido por el derecho internacional. Derecho Bueno, internacional, si tú miras las normas, mira, busca en el texto, pues con esto termino, porque de verdad que quiero terminar el otro punto. Hay sí. una norma transitoria en el proyecto de nueva constitución que dice que la Corte Internacional, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, prima sobre la sentencia de los tribunales chilenos, que si no me equivoco es la número 50. ¿Y por qué es tan importante? Porque si usted llega a hacer algo contra el derecho internacional de los pueblos originarios una vez aprobada, lo van a llevar a la Corte Internacional. ¿Correcto? Correcto, Y eso está en el correcto. artículo, en el 50, si no me equivoco, en la norma transitoria. Ya, pero volvamos a la norma que estaba revisando yo, que es la norma que habla de la soberanía en el anteproyecto, que es muy peligrosa. Fíjate la norma del el número 2. El número Ya, 2 dice las normas de derecho interno, ahí estábamos, porque el número 3, uno habla de la Constitución, tanto norma del ordenamiento jurídico reconoce como límite, esa, esa sí. sí, perdón, es que tú tienes el anteproyecto, el último, ese es No, el, este es lo último que ya aprobó el Consejo Constitucional, que entonces el 5, fue es el 5. incluidas las observaciones. A ver, veme el número 4, el número 4, El número 4. sí. Artículo 4. La Es, Constitución, tanto norma ya. suprema, Hizo lo el leo. 4.1, ahora ve el 4.2, porque ese ya lo vimos. Mira, aquí esto es súper importante. Los que nos están escuchando, aquí el constituyente actual, el del anteproyecto, hace una distinción entre lo que son los tratados de derechos humanos y los tratados que no son de derechos humanos, ¿vale? Y esto es súper importante, Darín. Dice, las normas de derecho interno deberán, no dice podrán, no dice se faculta, la ley manda, prohíbe o permite, y en este caso el constituyente está mandando, dice, Claro. las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución, atendiendo a las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se distinguirán las disposiciones de dichos tratados, hay que decir un Sí. 2, Se me pasó un 2 de pero más. no te Sí. preocupes, de dichos tratados de otros instrumentos internacionales que pueden asistir a los estados en la comprensión y su aplicación, pero que no tienen el carácter jurídicamente vinculante. Ahí, lo que no tiene el carácter jurídicamente vinculante son otros instrumentos aparte del tratado, pero el tratado sí es jurídicamente vinculante. Y Como aquí la soft law, ¿no? exacto, pero esta norma es Sí. gravísima, porque esta norma te está diciendo la palabra compatibilidad, compatriotas que nos están escuchando, significa que dos normas, tiene que haber una norma que se considera de rango superior y la de rango inferior tiene que asimilarse a esa. Esta norma está diciendo que los tratados de derecho internacional, perdón, los tratados de derechos humanos priman sobre la Constitución. Y la Constitución debe compatibilizar e interpretarse de acuerdo a esos tratados, pues si lo está diciendo. Por Sí. eso que las normas de derecho interno deberán interpretarse en forma compatible. Y aquí viene lo grave. ¿Sabían ustedes que hoy día el convenio 169 de la OIT, que es el que habla sobre pueblos originarios, es considerado un tratado internacional de derecho humano por nuestro Tribunal Constitucional? Entonces alguien me va a decir, sí, por Rodrigo, pero eso no es de ahora. Por supuesto. Pero esta norma dice que la OIT, ese tratado, está sobre la Constitución. Y la Constitución debe adaptarse a esa norma. Cuestión que con la vigencia de la actual Constitución no pasa. Pero esa no es la más grave. Adivinen cuál es la más grave, si es que me conocen. La Agenda 2030. Por supuesto que lo que nos convoca hoy día. Vamos a La revisar. Agenda 2030, amiga,
que es hoy día está siendo aplicada en Chile, aplicada desde el año 2015 a través del decreto 47 y el decreto 69, esa norma, la norma que tú acabas de leer y que acabamos de ver, le da vigencia constitucional a esta Agenda 2030. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo porque nos quita soberanía como pueblo. ¿Y qué es lo que hace? Deja entrar a los elementos de sustentabilidad, sostenibilidad, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a nuestro derecho interno, que hoy día no podían hacerlo. De hecho, si tú hoy día ves, te vas a dar cuenta de que la Agenda 2030 estaba siendo aplicada por decreto, por el decreto del presidente, de la presidenta Bachelet y después del presidente Piñera. Mira, te lo voy a... Bueno, esto yo lo saqué de un organismo público, esto, mire, Chile Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sustentable, es decir, está dentro de nuestra legislación. Sí, entiendo, pero mira, ¿no? A todos los que nos están escuchando, para que hagan el ejercicio y sea correcto y sea de buena fe, intelectualmente lo que estamos hablando. Todos métanse en el Google y colóquenle decreto 49 del MINREL, del decreto 49 del 14 de abril del 2016. El título de ese decreto es crea el Consejo de Implementación, crea el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en el Desarrollo Sostenible. Decreto 49. Acá lo tengo, sí. Lo voy a compartir. Lo voy a compartir. Dame un segundo. Es el de la presidenta Bachelet. Pero para todos los que estaban celebrando, en el 2019, ahí tienen el primero. Ahí tenía el primero, ese. Es el de la presidenta Bachelet, para que vean que la Agenda 2030 hoy día sí está siendo implementada en Chile. Y nadie se los preguntó, ni a ustedes ni a mí, porque no ha habido ningún plebiscito para preguntarme si yo quiero, por ejemplo, la educación sexual integral de la manera que lo están viendo los ODS en los colegios de mi país, por ejemplo. Exactamente. Segundo, pero para todos los que estaban celebrando diciendo, oh, la presidenta Bachelet, que es mala persona, ahora vean este decreto. Decreto 67 del MINREL, del 22 de noviembre del 2019. Decreto 67 del MINREL, del 22 de noviembre del 2019. Ese decreto es el decreto y el texto de ese decreto dice, reemplaza el texto del decreto supremo del año 2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que crea el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Reemplaza porque dice otro decreto que crea otra comisión para implementar nuevamente la Agenda 2030 en Chile. Con esto termino. Si ustedes creen que esto que les estoy diciendo yo es producto de mi imaginación y que todo, la Agenda 2030 tiene un cuerpo que se llama Cuerpo de Auditores, que son personas que están en todo el mundo vigilando que se cumpla la Agenda 2030 en los países. Yo te acabo de mandar un pantallazo para que tú veas quiénes son los que forman ese cuerpo de auditores de la Agenda 2030. ¿Y sabes quién era el presidente de esa junta? ¿Quién? Se llama Jorge Bermúdez. ¿Y sabes quién es Jorge Bermúdez? El contralor de tu país. El Contralor General de la República. El Contralor General de la República de mi país trabaja para la ONU. Entonces, y más encima ahora tienen ese artículo. Entonces, mal. Todo mal. Pero además, ahora te voy al último elemento y aquí todas las preguntas que tú quieras. Además de eso, que eso ya me parece pésimo, tenemos otro elemento. Los derechos hoy día de las personas, los derechos en la actual Constitución, están los derechos fundamentales. Están regulados en el artículo 19, del 19 número 1 al 19 número 26. La vida, la igualdad ante la ley, en la ley, la protección, intimidad, privacidad, la libertad de culto y conciencia, el derecho a la educación, al trabajo, etc. No al trabajo, sino que a la libre contratación. Y, por cierto, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que ese derecho hoy día no está, ojo. El derecho preferente a educar. Ahora, el derecho que tienen las familias es a elegir el establecimiento, que no es lo mismo. Entiendo que eso se corrigió en el proyecto ya del Consejo Constitucional y queda finalmente el derecho a educar a los niños y también a elegir. Sí, queda el derecho a elegir. Pero ahí cuando hablan del derecho a educar, fíjate,
yo tenía el derecho preferente. ¿Preferente a quién? Al Estado. Hoy día no lo Claro, tengo. Y te voy a explicar por qué. Mira, entonces, la lógica de la Constitución actual es que todos esos derechos que le llama fundamentales, el constituyente del 80 dividió los derechos que le llamaba fundamentales de aquellos derechos que eran sociales. ya, El constituyente del 80 parte de la base de que la persona está antes del Estado. O sea, la persona es anterior al Estado. Por eso que el Estado tiene que reconocer derechos que la persona ya tenía. Esa es la lógica. En cambio, el constituyente del 2023 parte de la base de que el Estado está antes que la persona. Por eso que habla del Estado social y democrático de derecho. Entonces, el claro, constituyente del 2023 parte de la base de que las personas tienen los derechos en la medida y progresividad que el Estado se los pueda entregar. Por eso habla de el derecho progresivo la consecución y ejecución progresiva de derechos. ¿Ya? Pero aquí viene lo peligroso. El constituyente del 80 decía, mire, si usted le quiere cambiar un derecho a las personas, el que usted quiera, usted lo tiene que hacer por una ley de quórum especial, porque es tan grave lo que usted está pidiendo, por ejemplo, cambiarle el derecho de propiedad, el derecho a la vida, ¿verdad? Y usted tiene que cambiarlo con una ley especial, que lamentablemente nuestro Parlamento destruyó esa garantía, porque esa garantía decía que los derechos fundamentales se tenían que modificar por un quórum de 2/3, ¿vale? Y claro. nuestros honorables senadores cambiaron esa norma y dijeron que no, que ahora para cambiar, en la Constitución actual, para cambiar los derechos de las personas, o una modificación o reforma, se hacía por 4/7, artículo 65. Pero con todo, es mucho mejor que el artículo 75, letra R, del actual proyecto constitucional, que establece que para limitar los derechos se hace por ley simple. ¿Tú entiendes lo grave que significa de que yo le pueda limitar? Coloca control F, Sí, materias de sí, ley, sí. Sí, lo materia, tengo acá. Lo y, voy a materia, compartir. Dame un y segundito. las materias de ley, coloca materias de ley R, la letra R. Y mira cómo está redactada. Entonces el día de mañana el constituyente le está dando hoy día la facultad al Parlamento de que nos cambien los derechos por una ley simple. Quiero que todos mis compatriotas entiendan que eso tienen que unirlo. Ahí está, mira cómo está redactada. A la letra R, por favor. Son materias de ley y vámonos a la R. Mira cómo está redactada, si es gravísima. Ahí, Ahí la está. letra R dice, las que limiten, regulen, complementen o restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidos. ¿Tú entiendes lo grave que es permitir que una ley simple, para que los que nos están escuchando, una ley simple, chiquillo, es mayoría de los asistentes? Vamos a tener Sí, un parlamento que más encima se baja. O sea, ya no son 155 en la Cámara, sino que van a ser 138. Y en el Senado se mantienen igual los 50. Entonces, imagínense que ese día se levantaron a trabajar 50 parlamentarios. Con claro. 50, con 26 de esos 50, te pueden cambiar tu derecho. Te pueden restringir, modificar tu derecho a la propiedad, derecho a la educación, derecho a las pensiones. ¿Cachai? Es O gravísimo. sea, ya no están estas leyes de quórum calificado que tenemos en la Constitución actual que en definitiva protegen las garantías constitucionales. Claro, porque ahora, de hecho, las leyes orgánicas constitucionales, más que las de quórum, porque las de quórum todavía existen en el Ah, anteproyecto. ok. Las que se cambian, mira, el constituyente del 80 creía que habían 5 tipos de leyes. Decía, están las leyes interpretativas de la Constitución, están las leyes de reforma de la Constitución, están las leyes de orgánicas constitucionales, que es para regular a los órganos del Estado, ¿no?, en sus derechos, deberes y atribuciones. Está la ley de quórum calificado, que son aquellas leyes en las cuales se discuten materias muy importantes y hay que subir el quórum de su aprobación, y las leyes simples, ¿vale? Claro. Para el constituyente del 2023 existen estas leyes. Está la ley de interpretativa de la Constitución, la ley de reforma de la Constitución, las leyes institucionales. Acá le cambian el nombre a las leyes de orgánicas constitucionales por leyes institucionales, pero no todas las que eran orgánica constitucional en la Constitución del 80 son institucionales en la Constitución, en el proyecto del 23, no todas. ¿Ya? Hay muchas que quedaron a la ley simple. Las leyes de quórum calificado quedaron en ambas constituciones, pero quedaron de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el constituyente del 23 señala que solo aquellas que la Constitución señale que son de quórum calificado tendrán quórum calificado.
Por tanto, lo que está diciendo es, en todas aquellas donde yo no diga nada, si es materia de ley, va a quedar la ley simple. Y ya expliqué que una ley simple es por la mayoría de los asistentes. Exacto. Entonces, ¿de verdad les logro traspasar mi preocupación? Sí, claro. ¿Cachai? Absolutamente, Rodrigo. Absolutamente y Entonces, muy claro, además. entonces, imagínate, me van a meter la Agenda 2030, me van a meter la ESI, voy a tener problemas con mis hijos, voy a tener problemas con la seguridad alimentaria, voy a tener un montón de problemas y más encima tengo que estar vivo el ojo con el Parlamento, porque si el Parlamento se junta en una sesión extraordinaria con los asistentes que están ahí nomás, ¿cachai? Me pueden cambiar mis derechos, pero ¿por qué? ¿En qué momento? Entonces, claro, alguien va a decir, sí, pues, Rodrigo, pero no te los pueden cambiar tanto porque hay una norma de garantía, ¿ya? Que la norma de garantía dice que no se podrán, que las modificaciones no podrán afectar los derechos en su esencia. Perdón, el ejercicio de los derechos en su esencia. Pero si pueden afectarlos, por cierto que sí, pues. Si me cambias a mí la Constitución por una ley simple, la ley, mira, otro elemento acá que también se dejó pasar. La Constitución del 80 partía de la base de que no porque algo fuera una ley era bueno. Y por eso que el constituyente del 80 decía que la ley también tenía límites. ¿Y cuáles eran los límites de la ley? La moral, las buenas costumbres y la seguridad nacional. Siempre lo repetía. Y esos elementos se sacaron. Se sacaron en el constituyente del 23. ¿Por qué? Porque el constituyente del 23 parte de la base de que la persona no está antes que el Estado, sino que el Estado está antes que la persona. Y el Estado es el que le dice a la persona cuánto va a ser su derecho a propiedad, cuánto va a ser su derecho de las pensiones, cuánto. Y yo eso no lo voy a permitir. Creo haber sido clarito porque desde el inicio no me gusta hasta ahora. Sí, de todas maneras. Voy a ir entonces con... Yo tomé 3 temas, particularmente para que las personas en su casa tengan como una estructura mental y para que también puedan tener argumentos, ¿no? Entonces, acá tenemos el texto aprobado por el Consejo en el capítulo 1, bases de la institucionalidad, que creo que ya lo leímos. Dice, la Constitución, en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, reconoce como límite el ejercicio de la soberanía, el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución y considerando las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, que esto ya lo revisamos, y que se encuentren vigentes. Se distinguirán las disposiciones de dichos tratados de otros instrumentos internacionales que puedan asistir a los estados en su comprensión y aplicación, pero que no tienen carácter jurídicamente vinculante. Esto se refiere al soft law, básicamente. Y número 3, la ley determinará la forma, el procedimiento para dar cumplimiento a las sentencias dictadas por tribunales internacionales cuya jurisdicción Chile ha reconocido a los acuerdos o soluciones alternativas de controversias. Entonces, hay un capítulo 10, dice, Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional autónomo y especializado cuya función es garantizar la supremacía de la Constitución. Esto en el artículo 169. Que de esto se escudan quienes quieren o llaman a favor. Y ya lo habíamos leído, el capítulo 1, base de la institucionalidad, que es como queda hoy día la soberanía en definitiva, ¿cierto? Entonces, te voy a mostrar, Rodrigo, una cuña que tengo del profesor Silva con un influencer. Dale. Entonces quiero saber tu opinión respecto de lo que dice el profe Silva. Atención con el video. Porque además ese argumento, de ahí te lo voy a responder porque ese argumento tiene un elemento de error. Ya, vamos a ser bien eufemísticos. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos las normas transitorias, nos vamos a dar cuenta que en las normas transitorias, como yo ya expliqué, hay una norma específica que se refiere a la Corte Internacional de Justicia y a las sentencias de esa corte respecto a los tribunales chilenos. Dice que prima. Entonces hay que ver el estatuto de la Corte de Roma y se van a dar cuenta de que la Corte de Roma va a decir que el derecho internacional, la Agenda 2030, prima sobre el derecho chileno. Y por tanto todo lo que ahí dice no es correcto. Vamos entonces a revisar la cuña para que me des tu opinión. Sí, el texto del proyecto en este punto es mucho mejor que el de la Constitución vigente,
En primer lugar, porque establece la supremacía, explícitamente la supremacía del texto constitucional por sobre el de los tratados, cosa que el texto actual de la Constitución no hace. De hecho, al amparo del texto de la Constitución vigente, conviven hoy día dos interpretaciones distintas. El Tribunal Constitucional, la del Tribunal Constitucional, que dice que que los tratados internacionales tienen un rango infraconstitucional, están por debajo de la Constitución, y la Corte Suprema, que dice que los tratados internacionales, particularmente los de derechos humanos, están por sobre la Constitución. Y hoy día tenemos un escenario que obviamente no es deseable, en donde conviven estas dos interpretaciones antagónicas entre sí, al amparo de la misma Constitución, del mismo texto constitucional. En cambio, el texto del proyecto aclara, en primer lugar, que la Constitución es la norma suprema y que los tratados internacionales tienen que interpretarse, las normas de los tratados internacionales tienen que interpretarse de manera compatible con la Constitución y obviamente con los derechos fundamentales consagrados en ella y en los mismos tratados internacionales. Y no solamente lo menciona ese artículo, porque después cuando uno va a revisar lo que dice el capítulo del Tribunal Constitucional, dice exactamente lo mismo, que el Tribunal Constitucional va a respetar la Constitución como norma del ordenamiento jurídico, o sea, está explicitado en dos partes, no solamente en la primera, sino que también en el capítulo de Tribunal Constitucional. Así es, y a eso tienes que agregar lo que tú mencionabas, que es que se proscribe lo que se llama técnicamente el soft law, que son una cantidad inmensa de instrumentos internacionales que no son tratados, que no vinculan a los estados y que sin embargo hoy en día se están utilizando por los jueces para tomar decisiones. Y en la Constitución en el proyecto, se establece explícitamente que ese tipo de instrumentos no son vinculantes y por lo tanto ninguna decisión puede fundarse en ellos. Y lo tercero, que también es un avance respecto a lo que tenemos, es que se entrega al legislador la obligación, el mandato, se le da al legislador el mandato de establecer cómo se van a cumplir las sentencias de los tribunales internacionales contra Chile, cuestión que hoy día está abierta y le deja un margen amplísimo de discrecionalidad a la autoridad, normalmente el Ejecutivo, para decidir cómo se aplica la sentencia. Y muchas veces se aprovechan de la sentencia internacional para tomar decisiones que pasan por sobre las mayorías democráticas. Bueno, ahí teníamos al profe Silva, entonces quiero saber tu opinión de lo que se dice. ¿Te puedo pedir un favor? Mientras yo estoy contestando, ¿me puedes buscar la norma transitoria 55 o 55ª? Ya. ¿Ya? Y mientras voy a responder. Chilenos y chilenas que me están mirando, por favor, no pierdan su capacidad psicocognitiva. Acabamos de leer el artículo y el artículo dice que el derecho interno deberá interpretarse de manera compatible. El derecho interno no dice que el derecho internacional deberá compatibilizar con la Constitución. Dice al revés. Dice el derecho interno, o sea, la Constitución. El derecho interno deberá, no dice podrá, dice deberá interpretarse de manera compatible. Eso quiere decir que, y ojo, ahí el mismo texto hace un análisis entre lo que son los tratados de derechos humanos y los que no lo son. Pero dice que aquellos derechos contenidos en tratados internacionales de derechos humanos están sobre la Constitución por algo que es obvio. Si yo tengo que compatibilizar mi derecho interno, tengo que interpretar mi derecho interno de manera compatible con algo. A ver. Ahí tenemos, 55ª, eso me habías dicho, ¿no? La 55. A menos que me equivoque. No, colócale, parece que me equivoqué. Esa es. Colócale Corte Penal Internacional. Dale. Corte Penal, me parece que era. A menos que. Corte Penal Internacional. Ah, acá está. Mira, la 50ª. Ah, sí, pues era 50ª, si yo te había dicho la 50. 50ª, claro. Perdón, es que me confundí con tanto. Para responderle al profe Silva, mire, aquí dice el Estado de Chile. A ver, primero vamos a sacar un elemento que él dijo. Él señala de que la ley va a establecer cómo se cumplen las sentencias. Yo le acabo de explicar a ustedes que eso que él llama ley es una ley simple. O sea, una ley simple va a decir cómo se cumple la sentencia de tribunal extranjero en mi país. Listo.
Ahora vámonos a la norma transitoria. Ahí está. Ya, esta norma, fíjense lo que dice. El Estado de Chile reconoce la jurisdicción penal de Corte Penal Internacional conforme al Estatuto de Roma y sus enmiendas ratificadas por Chile. Al efectuar ese reconocimiento, Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación con la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, por lo cual esta última será subsidiaria de la primera en los términos previstos en el Estatuto de Roma. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional solo podrá ejercer respecto de los crímenes de su competencia y cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Cuando esa norma dice que nosotros reconocemos la jurisdicción y que esa jurisdicción es la jurisdicción preferente a la que nosotros tenemos. Cuando tú lo lees, tú dices, ay, pero está hablando de una jurisdicción penal. Y la gente va a decir, claro, están hablando de crímenes como los que están pasando en Kosovo, en Afganistán, en la Franja de Gaza. No, chiquillos. También habla de elementos como la deportación. Dice que está prohibido deportar personas. Por tanto, la norma de inmigrantes que tiene este proyecto de ley se va al carajo con esa norma constitucional. Se lo digo al tiro. Busquen. Si no me tienen que creer nada de lo que yo diga. Nada. Se meten a Google, colocan Estatuto de la Corte de Roma, artículo 7.1. 7.1 del estatuto, y dice que está prohibido la deportación de personas. Okay. Por tanto, cuando yo, inmigrante, que entré a la mala, Chile me quiera deportar por esa norma que dice el profe Silva, yo voy a ir al Tribunal Constitucional y voy a aplicar esa norma transitoria. Y si no, voy a demandar a Chile en la Corte Penal Internacional. Y como es una jurisdicción preferente, adivine lo que le va a pasar a Chile. Y en el tiempo intermedio no me pueden sacar de acá. Pero vamos a seguir contestándole al profe. Luis establece un hecho que es ilógico al tenor de lo que estamos leyendo. Porque lo que dice la norma sobre la soberanía, señala de que, mira, ahí está, devuelve, la número 2. Fíjate, dice, las normas de derecho interno. ¿Cuáles son las normas de derecho interno? La Constitución, las leyes, los decretos, esas son las normas de derecho interno, ¿cierto? Claro. Entonces, las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución, evidente, y considerando las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Se distinguirán se distinguirán las disposiciones de dichos tratados de otros instrumentos nacionales que pueden asistir a los estados en su comprensión y aplicación, pero que no tienen carácter jurídicamente vinculante. Entonces, lo que te dice es que el derecho interno debe interpretarse compatible con la Constitución, pero también con los tratados internacionales de derechos humanos. De derechos humanos, porque hay que interpretarlo en virtud de lo que dice el número 1. El número 1 de arriba. Que el número 1 dice que los derechos contenidos en tratados internacionales de derechos humanos son un límite a la soberanía. ¿Ves? Mira. Sí, como límite del ejercicio de la soberanía, el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Exactamente. Exacto. Entonces, la pregunta mía es, y aquí es, esta norma sería perfecta, si a mí alguien me asegurara de que el Tribunal Constitucional va a señalar que la Agenda 2030 no es un tratado. Si a mí me dicen que la Agenda 2030 no es un tratado, yo no tendría problema. ¿Por qué? Porque al no ser un tratado, esta norma no se le aplica. Pero resulta que el convenio OIT, el convenio 169 de la OIT, que hasta la misma palabra lo dice, convenio, claro, no es un tratado internacional, nuestro Tribunal Constitucional dijo que tenía el rango de tratado. Entonces la pregunta es, ¿quién va a definir eso? Y ahí el profe lo dice muy bien, pues. La ley. ¿Cuál ley? Simple. Porque también, claro, porque yo también, sí, a ver, mirado el punto de vista de la seguridad. Si me quisiera, el constituyente del 23 quisiera darme seguridad a mí como ciudadano, habría dicho que esa ley es de quórum calificado. Al menos. Que diga que esa ley es de quórum calificado. ¿Cachai? Por último, para yo saber que va a ser por mayoría absoluta. La mayoría absoluta son los diputados, la mayoría de los diputados senadores en ejercicio. O sea, el 50 más 1 de 138 y el 50 más 1 de 50, al menos. Pero no por una ley simple. Como que eso es faltarnos del respeto. Rodrigo pregunta, acá tenemos a la vista el el artículo 5 de la soberanía nacional en la Constitución vigente. ¿Es
a tu juicio, en tu opinión, mejor esta norma que la que nos está proponiendo el Consejo? Absolutamente. Absolutamente. Absolutamente, porque la del Consejo primero lo deja abierto a la ley, y esta, acuérdate que la lógica de las bases de la institucionalidad es que todo se regule, todo lo que tenga que ver con derechos fundamentales de los ciudadanos, tiene que regularse por una ley de quórum calificado, una ley interpretativa o una ley de reforma. Acuérdate que el constituyente del 80 así lo hizo. El constituyente del 80, ¿qué es lo que decía? Decía, mire, nosotros vamos a establecer el marco en la Constitución, pero vamos a bajar el ejercicio a través de, si es una institución, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas, ¿cachai? Ya que no existe en la Constitución del 80, pero que se da ahora. Ah, es una institución, entonces tiene que ser, para el constituyente del 80, tenía que estar regulada en una ley orgánica constitucional. Perfecto. Y si eran derechos especiales de los chilenos, en una ley de quórum calificado. Pero si eran derechos fundamentales, acuérdate que el constituyente del 80 hace la distinción entre los derechos fundamentales y los derechos sociales. Entonces el constituyente del 80 decía, si es un derecho fundamental, usted no me lo puede tocar si no es por 2/3. Exacto. Ese artículo de las bases está estructurado sobre eso. Por eso, mira, fíjate, mira, ¿lo puedes poner de nuevo? Claro Mira, que sí. el elemento que dice el ¿En el artículo 2? No, el 5 de la actual Constitución. Ah, ahí estamos. Mira, Perdón. de partida ya explicamos eso, que dice que la soberanía reside esencialmente en la nación, no en el pueblo. Y dice Claro. que su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y elecciones periódicas. ¿Correcto? De ahí que viene el que yo señalo de que este proceso nunca pudo haber partido si no era por un plebiscito. Había que preguntarle a la gente. Ahí está el porqué. Exacto. Y dice, y también por la autoridad que esta Constitución establece. Fíjate que dice, ningún sector del pueblo ni individuo puede atribuirse su ejercicio. Eso cambia hoy día, porque los pueblos originarios sí pueden atribuirse parte de la soberanía, porque la soberanía reside en el pueblo, y ellos tienen derechos colectivos que yo no tengo. Exacto, lo vamos a ver ahora, mira. Y el inciso 2 es muy parecido, pero fíjate que por eso que ese artículo es más protector. Si aquí no se trata de derechos a izquierdas, Tarín. Yo lo estoy mirando desde el punto de vista ciudadano. A mí como ciudadano, ese artículo me protege más que el que están presentando hoy día. Eso. Y Muy mira, bien. aquí dice, mira, fíjate, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena. Yo voy a preguntar, ¿cuáles pueblos indígenas? Entonces alguien me va a decir, pero evidente, los que están reconocidos por la ley 19.253. Listo. Dejémoslo, pensemos que eso es así. Dice, como parte de la nación chilena que es única e indivisible. Está súper bien eso, que digan que son parte de la nación chilena. Sí, pero la nación chilena no es el depositario de la soberanía, sino que son los pueblos, el pueblo. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos. Ahí colectivos me complica, porque ellos son personas, son parte de la nación chilena y somos iguales, equivalentes. ¿Por qué tienen derechos colectivos y yo no? Garantizados por esta Constitución, pero mira lo que dice, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Entonces, claro, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando habla de tratados, se refiere al convenio 169 de la OIT, claro. Y ahí establece un montón de derechos que yo no tengo. Y yo insisto, mi problema no es con los hermanos de los pueblos originarios, bajo ningún punto de vista, pero es que la Constitución permite nuevamente, le deja la puerta abierta a la plurinacionalidad. Eso. Exacto, exactamente. Después viene, en el fondo cambiaron plurinacionalidad y agregaron esta palabra, uy, por Dios. El Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos. En el ejercicio de las funciones públicas se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad étnica y cultural. Dígame. Te puedo pedir un favor, tú puedes colocar, es que la Constitución, a ver, tú puedes colocar nuevamente el artículo 5 de la actual Constitución, porque ahí tú colocaste la Constitución no lo reconoce. Sí. Ya, vamos, mira. Dame, sí. No te preocupes. Devolviéndome. El artículo 5 de la actual Constitución reconoce. Ahí está. Mira, fíjate en el inciso segundo. El inciso segundo dice: el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Eso es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por
yo le voy a pedir a todas las personas que nos están escuchando, porque no me tienen que creer nada a mí, insisto, coloquen en el Google y pongan Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile, BCN, que es Biblioteca del Congreso Nacional, y le van a salir 45 tratados, dentro de los cuales hay un pacto de los pueblos originarios. Por tanto, el argumento de que la actual Constitución no reconoce a los pueblos originarios es falso. Porque ahí lo dice, te lo estoy mostrando. Exacto. Dice, constituye un límite a la soberanía, no solo los derechos contenidos en la Constitución, sino que aquellos contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. La diferencia es que el constituyente del 80 no hablaba de tratados, habla de los derechos, porque el constituyente del 80 dijo, lo importante no es que yo meta un tratado internacional y meta el tratado completo adentro de mi legislación, Claro. porque era una constitución que protege la soberanía del país. Lo que Exacto. el constituyente del 80 dijo, pero el constituyente del 80 hay parte de una base y dice, pero eso no significa que afuera, en los tratados internacionales, no puedan haber normas buenas. Claro que pueden haber normas buenas, si la inteligencia no está secuestrada en ningún lado. Pero si hay una norma buena, yo tengo que traerme ese derecho contenido en ese tratado suscrito, ratificado por Chile, y colocarlo como un límite. Pero no el tratado completo. Claro. Y eso es lo que está haciendo el constituyente del 23, y me parece mal. Y dicen que no, porque está en la base, ¿cierto? Pero resulta que la base es harto más acotada que como quedó el artículo completo. Fíjate que dice, la base número 4 de las 12 bases constitucionales, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. No habla de derechos colectivos. Eso me parece maravilloso, ¿cachai? Pero Entonces, eso es muy justo. Pero de entonces ahora... Perdón, entonces la Constitución, o sea, este texto que se aprobó por el Consejo Constitucional va mucho más allá, dando derechos colectivos, Mira, ¿cierto? En pleno siglo XXI, ¿qué consistencia tiene eso? Y te voy a dar otro ejemplo. Mira, tú puedes colocar en el Google, búscame esto, busca resolución 1541 ONU. Por esto te hay de espalda, te aseguro que sí. Resolución 1541 ONU. Ya, mira, la ONU tiene resoluciones que hablan sobre la facultad de los pueblos para solicitar su autonomía. Acá está. Dame un minuto, lo voy a presentar. Si yo tengo una norma que habilita a los tratados internacionales y me dice que mi normativa interna debe interpretarse de manera compatible con esos tratados de derechos humanos, y les estoy reconociendo a los pueblos originarios un derecho colectivo, el día de mañana esos mismos pueblos pueden utilizar esta resolución. Y esta resolución establece, no, miento, espérate, no, te la mando, puede que me haya equivocado, es la 1514, no 1541. Dame un minuto. 1514. Lo voy a hacer aquí mismo delante de todos ustedes. Eso, pero si eso es todo. ¡Qué desorden, Dios mío! No, pero al revés, ¿ahí por qué? Porque la gente valora mucho eso. Esta es acá. Por la 1514, acá está. Eso. Ya, esta norma es la que habla sobre la descolonización y fue creada para establecer cuáles son los requisitos que tienen que cumplir pueblos que pertenecen a naciones a las cuales no reconocen como propias. ¿Y por qué no está compartiendo? A ver, perdón. Y señala, y eso, por ejemplo, esa fue la resolución que ocuparon los pueblos de Tarro en la comunidad española para solicitar su autonomía. La 1514. Sí, esa misma. Acá está. Y esa dice que ellos tienen derecho colectivo a ser autónomos. Y esa fue la misma que ocuparon los maorí en Nueva Zelanda, la que han ocupado los pueblos en Australia, la que ocuparon los pueblos en el norte, los comanches y los comanches y los picunchas, comanches y tienen otro nombre. Los comanches y alguien más, pero en la parte norte de Estados Unidos. ¿Ya? Pero ahí en todo caso, al final de eso sale cuáles son los pueblos que lo han ocupado. Imagínate qué pasa con ese artículo que tú me estás diciendo y yo soy de un pueblo originario y quiero hacer valer mis derechos colectivos en base a esa resolución. ¿Tú me puedes decir que no? Si tú me dices que no, yo te acabo de mostrar que la norma transitoria 50ª dice que yo puedo ir a demandar a Chile a la Corte Penal Internacional. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros políticos? Van a morirse de miedo
pensando que el juez Baltasar Garzón lo va a pescar afuera. ¿Cachai? No, yo le pongo, no, Baltasar es un chiste, Baltasar Garzón no trabaja en la Corte Penal, pero que entiendan. Creo que lo echaron. Van a morir de miedo porque la Corte les puede dictar una resolución diciendo que infringieron el Estatuto de Roma, que, dicho sea de paso, según la misma norma, dice que tiene un estatuto preferente. Y además, nuestro Parlamento acá, por ley simple, puede regular cuál es el valor que tienen esas sentencias internacionales respecto a nuestro derecho chileno. Entonces, mejor le cambiamos la bandera a Chile, le ponemos la bandera de la ONU al tiro. ¿Ah? Rodrigo, mira, en honor al tiempo nos quedan re poquititos minutos, pero hay un tema con el cambio climático. Yo quiero saber tu opinión respecto de lo aprobado, ¿cierto?, con este capítulo especial sobre medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo. El artículo 213 dice: el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Y además, el artículo 210 dice que el Estado promoverá la educación ambiental de conformidad a la ley. Karin, Dame tu opinión. Una pregunta retórica. Devuélvete, por favor. Claro. Cuando uno analiza, tiene que analizar sobre conceptos, ¿correcto? Claro. Listo. Dime, ¿de dónde el legislador, acuérdate que aquí está el constituyente, estamos hablando del constituyente, esa es una orden que le está dando el constituyente al legislador? ¿De dónde crees tú que el legislador va a sacar el concepto de sustentabilidad, desarrollo y esos objetivos que está hablando ahí? ¿De dónde lo va a sacar? De la ONU, de la Pero ODS. si está de cajón, pues, Tarín. Ahí están metiendo nuevamente la Agenda 2030 y va a decir que el Objetivo de Desarrollo Sostenible, los ODS, son parte del cumplimiento de Chile, porque dice que el Estado, mira, ¿te acuerdas que acabamos de mostrarle a toda la gente que nos está mirando? Le mostramos los decretos de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera, ¿cierto? ¿Cuál era el verbo que ocuparon esos decretos? Crea la comisión de implementación. Implementación, claro. Implementar. Y mira lo que dice: el Estado implementará. Y somos bobos. Y ustedes saben, chiquillos, para todos los que nos están mirando, el verbo implementar, ¿sabe lo que significa? Significa que usted toma algo que ya existe, donde usted no tuvo participación, donde usted no tiene opinión, y tiene que aplicarlo sin cambios a su sistema. Eso es implementar. Caso contrario sería negociar, sería crear, sería diseñar, sería codiseñar, pero aquí no, aquí es implementar. Entonces, ¿de dónde ustedes creen que vamos a sacar en ese artículo? Vamos a sacar los objetivos de cooperación internacional, los objetivos de cambio climático. Y les voy a dar ustedes saben que el mundo está cambiando estrepitosamente en el tema climático. ¿Ustedes se imaginan que haya un gran efecto, un gran problema climático en el norte del mundo y empiezan a haber movimientos migratorios? ¿A dónde creen que se van a venir? Miren el mapa de Sudamérica y díganme qué país es el que tiene todos los climas, todos, desde el clima desértico, todo. Ya. Segundo, ¿cuál es el país que tiene participación continental, antártica e insular? El país que tiene lugares con baja densidad poblacional, o sea, donde hay mucho territorio y poco habitante para meterle más gente, que son Arica, Iquique y Antofagasta, Aysén y Magallanes. ¿Qué otro país tiene todos los elementos de la electromovilidad? Litio, cobalto, oro, molibdeno. ¿Quién es el país que tiene las mayores reservas de agua dulce? Cuando ustedes contesten quién es ese país, ustedes van a entender por qué es ese artículo. Bueno, nos ha aclarado bastante, Rodrigo, todo el tema. Siento haber sido tan, miren, ustedes créanme, yo no soy negativo, yo soy un tipo que trata de mirar el vaso medio lleno, pero estoy complicado. Bueno, me queda tiempo para hacerte solamente una pregunta de nuestra sección a favor o en contra. Nueva constitución, ¿a favor o en contra? No, en contra. Bien. Mira, yo siempre le digo a la gente, para encontrarnos de nuevo, en contra. Para encontrarnos, en contra. Muy bien. Te quiero agradecer, Rodrigo, por tu participación el día de hoy. Realmente claro, realmente tengo muchos comentarios de las personas que yo creo que los resolviste bastante. Dice: hola, Rodríguez tiene mucho conocimiento, pero te vas al extremo. La ONU ya está metida y la propuesta le pone un freno.
Yo acabo de explicar que sí está metida, Gabriel tiene razón, pero que no le pone freno. Y de hecho, tanto no le pone freno que tú acabas de mostrar el artículo 213, donde habla explícitamente de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿dónde está el freno? No hay freno. ¿Y sabe por qué no hay freno? ¿Sabe por qué no hay freno? Porque hoy día la Agenda 2030 existe, sí, pero existe por decreto. Si nosotros miramos la pirámide normativa arriba está la Constitución, abajo está la ley, abajo están los decretos, el reglamento, abajo están los oficios y abajo están los contratos. Si usted mira la pirámide normativa, los decretos están en el tercer orden de la pirámide normativa. Hoy día así se está aplicando la Agenda 2030. ¿Ustedes saben por qué la Agenda 2030 no se pudo aplicar como ley? ¿Por qué? ¿Por qué no ha hecho una ley? Porque la Constitución actual dice que si hacen esa ley, tienen que hacer un plebiscito. Esta Constitución nos protege, pero la nueva Constitución lo pone a rango constitucional. Que Dios nos pille confesados. Exacto. Mira, aquí te dicen, gracias por la presencia de Rodrigo, excelente su trabajo, es un aporte con la claridad que expone. Felicidades. Gracias, Rodrigo, muy clara la explicación de los peligros del nuevo texto. Excelente programa, muy buen programa, Tarín. Bueno, en fin, puros parabienes, mi estimado Rodrigo, así que te quiero agradecer de corazón tu participación el día de hoy en nuestro programa, donde nos explicaste, bueno, la injerencia de esta agenda en la nueva Constitución. Así que esperamos contar contigo para un próximo episodio, por supuesto. Absolutamente, cuenten y recuerden, chiquillos, Chile no termina el 17 de diciembre. ¿Por qué se los digo? Porque, miren, y con esto termino. Si gana el a favor, ojo con quién votan para que sean los próximos parlamentarios. Por lo que le acabo de explicar. Porque la ley simple va a poder modificar sus derechos. Si ustedes eligen a parlamentarios que no respetan esos derechos, vamos a estar en problemas. Y si gana el en contra, que es lo que yo propongo, si gana el en contra, eso no significa que la Constitución se mantiene pétrea. Hay que hacerle ciertas adecuaciones. ¿Para qué? Para que podamos atender a las necesidades de las personas. Partiendo por subirle el quórum. Por supuesto, ¿cachai? Pero para eso tiene que estar la gente, tenemos que tener ciudadanos conscientes de lo que nos está pasando y nunca más. Miren, si ustedes le preguntan a los hermanos venezolanos, a los hermanos colombianos, a los hermanos ecuatorianos, ellos opinaban igual que muchos de los que están aquí. Dicen, no, pero eso ¿cómo es posible? Si nosotros no nos vamos a transformar en un país marxista. No nos van a cambiar la Constitución. Bueno, Rodrigo. Una Constitución habilitante. No partieron cambiándole la Constitución de la noche a la mañana. Partieron cambiándole decretos, algunas leyes, iniciándole un proceso constituyente, perdiendo el primero, siguen. Y apelan a que la gente está dormida, que la gente no se cuida, que la gente es un mero espectador y no es protagonista. Y eso hay que cambiarlo de una buena vez por todas. Así es. Bueno, ahora sí, Rodrigo, que tengas lindo día y nos encontramos entonces seguramente en un próximo episodio y agradecerte, por supuesto, por tu locuacidad y la forma que tienes de explicar los temas tan áridos a veces que a las personas les cuesta un poquito y a todos nos cuesta entenderlo. Muchas gracias, Ro. Muchas gracias, los quiero mucho y bendiciones. Dios los bendiga a usted y su familia. Igualmente, que tengan lindo día. Chao. Que tengan lindo día. Bueno, ahí teníamos a Rodrigo Logan, ex convencional constituyente, abogado, experto en la Agenda 2030, así que les agradezco mucho la presencia de tanta gente que vino a ver hoy día nuestro programa. A ver, dice Daniela Correa, acá tengo un señor que está taladrando, pero ya dejó de taladrar, me imagino que a ese ruido te refiere, bueno, y tantos otros comentarios. Les cuento el próximo martes tengo una tremenda invitada, vamos a ver cuánto cuesta el Estado social, con Michelle Lavea, así que no se lo pierda por próximo martes 31 de octubre. Y bien, este jueves espero estar acompañada de el director del Programa Constitucional de República, don Ricardo Hernández. Ahí vamos a contarle las últimas novedades, a ver si se van o no se van al comité técnico de admisibilidad, algunas normas, como ayer propuso en el Pleno parte del oficialismo. Así que bueno, los espero este jueves, que tengan un lindo día y será hasta la próxima. Chao, chao.